Evangelio de Lucas. En aquel tiempo contaban los discípulos lo que les había pasado por el camino y cómo habían reconocido a Jesús al partir el pan. Estaban hablando de estas cosas cuando se presenta Jesús en medio de ellos y les dice: «Paz a vosotros». Llenos de miedo por la sorpresa, creían ver un fantasma. Él les dijo: «¿Por qué os alarmáis? ¿Por qué surgen dudas en vuestro interior? Mirad mis manos y mis pies, soy yo en persona. Palpadme y daos cuenta de que un fantasma no tiene carne y huesos como veis que yo tengo». Dicho esto, les mostró las manos y los pies, y como no acababan de creer por la alegría y seguían atónitos, les dijo: «¿Tenéis ahí algo que comer?». Ellos le ofrecieron un trozo de pez asado. Él lo tomó y comió delante de ellos, y les dijo: «Esto es lo que os decía mientras estaba con vosotros, que todo lo escrito en la ley de Moisés y en los profetas y salmos acerca de mí tenía que cumplirse». Entonces les abrió el entendimiento para comprender las Escrituras, y añadió: «Así estaba escrito: el Mesías padecerá, resucitará de entre los muertos al tercer día, y en su nombre se predicará la conversión y el perdón de los pecados a todos los pueblos, comenzando por Israel. Vosotros sois testigos de esto». No temáis tocar heridas si os lo impide la razón. Hoy es el evangelista Lucas quien nos relata el momento en el que el Señor resucitado se presenta en medio de sus apóstoles y discípulos reunidos en el cenáculo. Estaban hablando de estas cosas cuando Jesús se presenta en medio de ellos. Desconcertad el corazón para... ¿De qué cosas estaban hablando? De la resurrección del Señor, evidentemente. De este hecho daban testimonio Pedro y también los dos discípulos que tristes se habían marchado a Emaús. Estos habían regresado al cenáculo, llenos de entusiasmo, para contar a todos cómo el Señor resucitado los había acompañado por el camino hasta que lo reconocieron en la fracción del pan. La resurrección del Señor ya no era, como habían sospechado al principio, el fruto de la imaginación de algunas mujeres emocionadamente alteradas, sino una realidad que dejaban atrás todo el escepticismo. Era verdad, el Señor había resucitado. Paz a vosotros, desconcertad el corazón. En medio de este alborotado coloquio y estando las puertas cerradas, el Señor se presentó en medio de ellos. Tomados por sorpresa, se llenaron de miedo, pues por un momento creían que se trataba de un fantasma o espíritu. ¿Cómo había podido entrar sin que nadie le abriese la puerta o las ventanas? Os doy, no temáis tocar heridas si os lo impide la razón. El Señor, como expresión del don obtenido para ellos por su Pascua, les dice: «Paz a vosotros», e inmediatamente añade: «¿Por qué os asustáis? ¿Por qué surgen dudas en vuestro interior?». Percibe el miedo y conoce las dudas que se levantan en sus cabezas. Desconcertad el corazón para salir. El miedo no solo es fruto de la aparición por sorpresa del resucitado, sino también de las dudas, de los pensamientos que llevan dentro cada uno de ellos. Un razonamiento interior, pero también un cuestionamiento interno de lo que es verdadero. Para estar cerca, para hablar, para crecer, para vivir. ¿De qué dudaban aún los discípulos si ya estaban convencidos de la autenticidad de su resurrección? ¿Qué pensamientos venían a sus mentes? Quizás los que aún no habían tenido la experiencia de ver y tocar al resucitado no terminaban de creer aún en la veracidad del hecho, ni siquiera por el testimonio de Pedro u otros discípulos, como le sucedía a Tomás. Todos mi paz os doy, no temáis tocar heridas si os lo impide. ¿Era el Señor resucitado un espíritu o un fantasma? ¿O había resucitado con un cuerpo verdadero? ¿Cómo podía hacerse presente en un momento, en un espacio cerrado? El Señor sabía que la mejor manera de disipar las dudas de algunos de sus discípulos
así como sus ideas equivocadas acerca de la resurrección, era el contacto con la realidad objetiva, con la verdad de los hechos. Tocadme, les dice, para que viesen que no era un espíritu o un ser inmaterial, sino que verdaderamente había resucitado. El corazón para airear y sanar bien llagas y heridas. Y también les mostró las manos y los pies para que viesen que no se trataba de otro sino de él mismo, el que había sido crucificado. Finalmente comió delante de ellos para que terminasen de creer que había resucitado con un cuerpo auténtico y real. Con la resurrección, su cuerpo tiene nuevas propiedades y se trata de un cuerpo glorioso que le permite hacerse presente donde quiere y cuando quiere. Vosotros concertad el corazón. Esta y otras apariciones tienen como finalidad demostrar la realidad de su resurrección. Alguien podría preguntar si estas apariciones fueron encuentros reales con el Señor o más bien visiones subjetivas. Pero la narración nos insiste que son encuentros reales, indicando que el resucitado se deja ver, que se deja tocar y que se aparece en medio de ellos. Pide la razón que hay murallas, concertinas y alambradas de corazón. Además, los discípulos dan testimonio de la resurrección de Cristo, algunos de ellos derramando su propia sangre, e insistirán en que son testigos del resucitado ante el Sanedrín, indicando que no podemos callar lo que hemos visto y oído. Su testimonio obedece a reales encuentros con el Señor resucitado. Desconcertad el corazón para tocar. Y una vez que ha demostrado a los discípulos que ha resucitado y que es real, procede a abrirles el entendimiento para hacerles comprender las Escrituras. Por eso les enseña cómo todo lo que estaba escrito sobre el Mesías se había cumplido en él. En Jesús, Dios ha cumplido sus promesas. Él era el Mesías que debía padecer y resucitar al tercer día, para la reconciliación de todo el género humano. Esta no era la idea que se habían hecho los judíos, desde luego. Paz a vosotros, a todos mi... Ahora a ellos les corresponde la tarea de divulgar esta buena nueva a todos, invitar a la conversión y llevar los frutos de la reconciliación a todos los pueblos mediante el perdón de los pecados. Será su misión dar testimonio de lo que ellos, estando con el Señor, oyeron, vieron y tocaron. No entiende lo que es vivir por amor. De esta forma, tras recibir el Espíritu Santo el día de Pentecostés, los apóstoles, encabezados por Pedro, se presentan ante muchos israelitas como testigos del resucitado. Su testimonio es valiente, decidido y audaz, y el núcleo de su mensaje es: Dios resucitó de entre los muertos a quien ellos han crucificado por mano de los romanos. Dios resucitó a Jesucristo. Las vidas para correr, para danzar, para doler, para gustar. Y hoy, para nosotros, el mensaje sigue siendo el mismo que entonces y la misión sigue siendo la misma que la de los apóstoles. Hoy somos nosotros los que tenemos que seguir cumpliendo con la misión dejada por el resucitado. Somos herederos del testimonio y no podemos guardarnos esta tremenda noticia para nosotros mismos. Estamos llamados a dejar que el acontecimiento de la resurrección nos impacte y nos transforme de tal modo que nos impulse a transmitir esta buena noticia a cuantos podamos. Paz a vosotros, a todos mi paz os doy. No temáis tocar heridas, si os lo impide la razón, que hay murallas, concertinas y alambradas de corazón, que oprimen los sentimientos, que encierran los fundamentos y no dejan mirar mejor. Desconcertad el corazón.